la bienvenida al primer Congreso Internacional de Argumentación Jurídica y Probatoria, en homenaje al ilustre jurista Jordi Nieva Fenol. Por esta razón, contamos con la presencia del magíster César Augusto Higa Silva, quien es magíster en Derecho con mención en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, especialista universitario en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante y abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se desempeña como docente ordinario auxiliar en la Pontificia Universidad Católica del Perú a tiempo parcial por asignaturas, a quien le agradecemos por su gentil aceptación como ponente en este magno evento. Dejamos en uso de la palabra al magíster César Augusto Silva, dictando la conferencia magistral Apuntes sobre la corroboración de la declaración del colaborador eficaz. Adelante, doctor. Muchas gracias por la invitación. Espero que se me escuche bien, ¿no? Sí, doctor. Ya, lo que quería hacer ahora es, antes quería compartir la pantalla. Sí, ¿no? Y ahora ya se ve, ¿no? Sí, doctor, sí se visualiza. Ya. Bueno, antes de empezar quería agradecer la invitación, sobre todo por permitirme participar del homenaje al profesor y querido amigo profesor Jordi Nieva Fenol, que no hay mucho que presentar, es ampliamente conocido por todos nosotros, tanto por su labor de difusión académica. Ha escrito muchísimos libros, en realidad es una persona bastante prolífica, en la publicación de libros bastante valiosos, y también por la cantidad de conferencias y eventos en los cuales participan, ¿no? Creo que algo que lo caracteriza bastante al profesor Jordi Nieva es también su interés y la amabilidad que él tiene para participar en muchos eventos en los cuales lo invitan, y poder transmitir todo el conocimiento que tiene, ¿no? Creo que eso es algo muy valioso y que hay que felicitar y homenajear, ¿no? A una persona por dedicarle y por tanto tiempo a la academia, ¿no? También quería agradecer a ustedes por la invitación y al magistrado Domingo Alvarado, quien se comunicó, con quien estuve en contacto, ¿no? Me invitó a participar. Creo que también estuvo el doctor José Neira también como parte del grupo que estuvo organizando, un gran amigo también del profesor Jordi Nieva. Y bueno, y por lo que he visto, sí es un evento con mucho, bastante alcance, ¿no? Organizar un evento una semana es una tarea en realidad titánica, que requiere bastante esfuerzo, y por eso también los felicito. Ahora bien, voy a ya empezar con mi exposición. Yo voy a hablar sobre la corroboración de la información proporcionada por el colaborador eficaz. Es una exposición, breves apuntes en realidad sobre esta materia, donde junto con Brian Ragas hemos participado y hemos participado en esta investigación, ¿no? Que todavía está a un nivel bastante preliminar, pero que creo que puede dar algunos apuntes y algunas luces sobre un tema, una materia bastante interés en la actualidad en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestro sistema del Perú, ¿no? Yo iba a hablar, tengo entendido que creo que tengo 30 minutos para exponer, y luego habrían algunas preguntas. Me interesaría también escucharlos. Voy a tratar de que mi exposición no dure más de 30,
para poder escucharlos a ustedes también en las preguntas e intercambiar algunos puntos de vista que creo que de ese intercambio pueden surgir ideas interesantes, puedo terminar afinando algunas ideas que todavía están a un nivel preliminar, ¿no? Y quizás ir orientando alguna línea de investigación. Entonces, sin más, voy a ir empezando. Voy a empezar con la corroboración. Quiero empezar planteando algunos usos del término y la problemática que puede tener el uso y cómo opera en el razonamiento la corroboración, ¿no? El término corroboración es utilizado por la doctrina y los operadores del sistema de justicia de muy diversas maneras. Por ejemplo, veamos los siguientes usos. A veces, el término corroboración se utiliza como prueba sobre prueba. Escuchaba y leía a algunos fiscales, por ejemplo, que cuando dicen hay que corroborar lo que ha dicho el colaborador, utilizaban ese término como prueba sobre prueba, ¿no? Había, en las últimas semanas, había un fiscal que salió en la prensa y dijo, un colaborador ha dicho que tal persona ha recibido 1 millón de soles. Por parte de una empresa, ¿no? Como parte, a efectos de que esta empresa pueda recibir tal obra. Entonces, a efectos de corroborar lo que ha dicho esta persona, le hemos preguntado dónde estaba, hemos tratado de garantizar la fiabilidad de lo que él nos dice. Claro, acá el término corroboración se utiliza en un sentido como fiabilidad, ¿no? Como se han utilizado, el fiscal lo que indica es que han buscado otros elementos que garanticen la fiabilidad de lo que declara el colaborador. También, por ejemplo, en este mismo caso, por ejemplo, un colaborador presentó unos correos electrónicos y para garantizar la fiabilidad del contenido del correo, se revisó la computadora del colaborador a efectos de garantizar que el correo electrónico o los chats no habían sido manipulados, ¿no? Claro, igual, sigue siendo, acá se utiliza este término como fiabilidad, ¿no? Se estaba buscando cómo había sido toda la cadena, ¿no? Que garantizaba que la información contenida en esos mensajes, en ese correo o en ese chat era fiable. Esa es una forma de utilizar la palabra corroboración. Una segunda forma, cómo se utiliza este término, es cuando, como prueba corroborante, si existe una prueba P2 que aporta el mismo contenido informativo que la prueba P1. ¿De acuerdo? Cuando vamos a corroborar lo que dice el colaborador, busca a otro medio probatorio que contenga la misma información que nos está brindando el colaborador, ¿no? De manera tal que esta segunda prueba corrobore lo dicho por el colaborador, ¿no? Que apunte la información que vamos a obtener de esta segunda prueba, que vamos a llamar como prueba corroborante, nos dé la misma información que lo dicho por el colaborador. Y acá la clave es aporte el mismo contenido informativo, o sea, versan sobre lo mismo. Es un segundo tipo de uso que uno puede encontrar en la jurisprudencia, en el uso de los operadores del sistema de justicia y por parte de la doctrina. Y un tercer uso que se da a este término es como con pruebas convergentes. Existen otras pruebas, P3 o P4, vamos a llamar P3 o P4, que aportan un contenido informativo distinto a P1, que es la declaración, lo aportado por el colaborador, lo declarado por el colaborador. Sin embargo, el contenido informativo de P1, P3 y P4
y ahí he puesto PN, ¿no? Pueden ser un montón de pruebas, son explicados o convergen, ¿no? Apuntan en la misma dirección, todos apuntan a la misma hipótesis, ¿no? O dicho de otra manera, todo este conjunto de información adquiere sentido bajo la hipótesis última del caso, ¿no? Que, en este ejemplo, que les había comentado, nuevamente, el señor fiscal lo que decía, miren, tenemos mensajes que nos dicen que se iban a reunir en tal fecha, tenemos otros correos electrónicos donde una de las personas le dice que se iban a reunir en tal lugar, en la oficina en tales meses, ¿no? Tenemos retiros de dinero justo en las fechas en que dicen que se iban a reunir por montos grandes, ¿no? Que se aproximan al monto declarado por el colaborador como pago de sobornos, etcétera, 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 ¿no? Claro, si ustedes se dan cuenta, cada uno de estos medios probatorios, ¿no? Los documentos o estos mensajes, las declaraciones de algunos del colaborador, dan distintos contenidos informativos, versan sobre sí, pero que si uno empieza a unirlos, claro, pueden ser explicados muy bien por la hipótesis de que se le pagó a tal persona tanto dinero a efectos de que pueda, haya dado información sobre una obra o haya permitido que la persona que ha pagado los sobornos obtenga la obra tal, ¿no? A todo esto es para qué, para decirle que, como primer punto, que el término corroboración puede ser un término ambiguo, que puede ser utilizado de diversas maneras por parte de los operadores. No es que haya una sola forma de uso, sino que en el habla, en la forma como utilizan los operadores, esta puede adquirir diversas formas de uso. Lo cual, yo en verdad no veo problemas, siempre y cuando tengamos claridad sobre cómo se está utilizando este término. ¿De acuerdo? Vamos a ver que sí es importante saber en qué sentido se utiliza cada uno, el término corroboración, a efectos de ver cómo opera, ¿no? Y cómo se concatena con otros elementos del razonamiento, a efectos de dar por probado un determinado hecho, ¿no? Creo que es importante, en ese sentido, identificar cómo se está utilizando ese término. Acá, bueno, antes de pasar, por lo tanto, esto es importante, quería plantearlo. Y también quería, y porque claro, a veces tener en cuenta, hay que tener cuidado también cómo se utiliza, y para efectos de ver cómo se encadenan los distintos elementos probatorios que van a estar dentro en el proceso de corroboración, ¿no? Cuando se empiece el procedimiento de corroboración de la información dada por el colaborador, a efectos de evitar la falacia, por ejemplo, de la doble suma, ¿no? Entonces, por eso es importante tener en cuenta cómo se está utilizando. En la regulación, voy a entrar primero a una parte de regulación procesal muy sencilla, y luego voy a entrar a la parte conceptual. En la parte de la regulación, que seguro muchos de ustedes conocen, y en realidad es cuestión de revisar la ley, ¿no? No me quiero detener, y además en mi enfoque es más de un punto de vista del razonamiento, y no tanto del punto de vista de la regulación procesal, ni del litigio, que seguro acá hay personas que, bueno, tengo entendido que fiscales y jueces, que de hecho manejan mucho más de lo que yo pueda manejar sobre estos temas, ¿no? Entonces, según los numerales 2 y 3 del artículo 472 del Código Procesal Penal, el proceso de colaboración eficaz es un proceso especial, autónomo, reservado, donde se proporciona información relevante para una o varias investigaciones fiscales a cargo de otros fiscales, y donde se acepta o no alguno de los cargos imputados.
Esta es la regulación, acá no hay mucho más que agregar. Este es la promoción. Este proceso se puede iniciar a pedido del fiscal o a solicitud del colaborador, ¿no? Quienes participan al inicio, el colaborador con su abogado y el fiscal. Luego, una vez que se aprueba el acuerdo, ya se le presenta al juez. ¿Qué dice? La fase de corroboración. Inicia, una vez que el colaborador dice, quiero someterme a este proceso, ¿no? Y quiero acceder a los beneficios de la colaboración, él tiene que aportar ciertos elementos probatorios, ¿no? Y una vez que, primero tiene que manifestar su voluntad y luego aportar elementos que puedan corroborar lo que está diciendo, ¿no? Se inicia, se producen estas diligencias que permitan corroborar, y en estas diligencias, claro, puede ocurrir lo que ya mencioné hace algún momento, ¿no? Puede existir diversas formas de entender la corroboración. Y se va a tratar de buscar la eficacia de la información proporcionada por el colaborador. Acá, luego, a partir de la información proporcionada y obtenida a partir de esta diligencia, se preparará un convenio preparatorio donde se establezcan los beneficios, obligaciones, mecanismos de aporte, información y corroboración, ¿no? Acá luego se preparará, habrá un acuerdo y esto se presenta al juez para que éste lo apruebe o lo desapruebe. Si lo aprueba habrá una sentencia de aprobación. Bueno, acá esto lo vemos después, no quiero entrar acá. Análisis conceptual de la corroboración. Esto es la parte que además me interesa. Y luego, si quieren, volvemos a la parte de la regulación normativa. Jurisprudencial, diré. Cómo se ha ido pronunciando y cómo ha ido entendiendo la jurisprudencia este concepto. Ahora, espero que se vea bien estos gráficos, porque acá se muestran las tres formas en cómo se utiliza el término corroboración, de acuerdo a la revisión que he hecho de alguna jurisprudencia, y también de lo que he estado a partir de entrevistas y lo que he visto en el último año de cómo los fiscales se expresan cuando hablan sobre la corroboración, ¿no? Entonces, acá en este primer gráfico de acá se puede ver, ¿no? La hipótesis que queremos dar por cierta es que X recibió 1.000.000 de Y. Entonces tenemos T1, que es el colaborador, dice que X recibió 1.000.000 de Y. Este es el hecho a probar, ¿no? El colaborador dice que X recibió 1.000.000 de Y. Entonces, a veces cuando el fiscal dice voy a iniciar las diligencias de corroboración, a veces se entiende lo siguiente, ¿no? T1 estuvo presente en el lugar de la entrega del dinero. Acá, este elemento de acá, que está en negrita, lo que quiere es, se aporta como un elemento para probar, garantizar la fiabilidad de esta declaración de aquí, de lo dicho, ¿no? Esta es una de las formas que ya habíamos estado conversando. El segundo uso también se muestra en este cuadro, ¿no? Tenemos un testigo 1, el colaborador, que dice que X recibió 1.000.000 de Y. Luego acá tenemos un testigo 2 que dice lo mismo, X recibió 1.000.000 de Y. Que es lo que queremos dar por cierto, ¿no? Que X recibió 1.000.000 de Y. Ahora, este segundo medio probatorio, esta declaración de aquí, apoya, ustedes ven la flecha, apoya a la declaración de este medio, esta información, va a servir como refuerzo a esto de aquí, a lo dicho por el colaborador. ¿De acuerdo? Entonces, después lo voy a entrar un poco más con detalle esto, pero quiero que vean y que se capte esta idea, ¿no? Vamos a buscar que tenemos otro testigo u otro medio probatorio, si quieren, para generalizar aún más, que refuerza o que apunta en la misma dirección o que dice lo mismo que lo dicho por el colaborador. Una pregunta que nos podemos hacer es,
si este sirve como refuerzo, una vez que este medio refuerza este, ¿qué pasa con este medio? Bueno, una posibilidad, y creo que es la correcta, es que T2 desaparezca. Y solo nos quedemos con T1, o sea, con lo dicho por el colaborador, como una prueba reforzada, corroborada sería en este caso, ¿no? Pero ya desaparece esta línea de acá, esto de acá desaparece. No es que tengamos dos testimonios, tenemos solo uno, el del colaborador, reforzado por la declaración de otro testigo o de otro medio probatorio. ¿De acuerdo? Y luego tenemos lo tercero acá, que es lo que le mencionaba, ¿no? Es que recibió 1.000.000 de Y, entonces, y tenemos dos medios probatorios. Un medio probatorio nos da la siguiente información: X tiene gastos por más de 1.000.000, ¿no? Hemos visto, y X gana, solo ha recibido en ese año ingresos por 100.000, por ejemplo. Hay una diferencia de 900.000 que solo pueden ser explicados si, por el soborno, por este pago hecho por Y, ¿no? Entonces, y tenemos la declaración del colaborador que dice que el colaborador vio recibir a X, recibir 1.000.000 de Y, ¿no? Ustedes se dan cuenta, dicen cuestiones distintas, pero que ambos convergen a la hipótesis de la fiscalía, que quiere decir que X recibió 1.000.000 de Y. Cada medio probatorio nos aporta información distinta, pero que en conjunto apunta a esta hipótesis de aquí, a la hipótesis generada por cierto. Ahora voy a entrar a ver con más detalle cada uno de estos elementos, ¿no? El primero lo he llamado, el primer tipo de uso lo he llamado como evidencia de fiabilidad. Se ofrece evidencia para garantizar un mínimo de fiabilidad del testimonio del colaborador. Creo que esto es importante. Si un colaborador dice que afirma algo, se tiene que garantizar que tiene que haber un mínimo de fiabilidad de lo que él dice, ¿no? Tiene que analizarse por qué tendríamos que creer, o sea, en sí mismo a este testimonio. ¿Qué haría que este testimonio pueda ser fiable, ¿no? Que garantiza que este testigo nos brinde, o que este colaborador nos brinde información sobre el caso, y dos, ¿qué tenemos que analizar para garantizar que es mínimamente fiable lo dicho por este colaborador? Por ejemplo, quiero garantizar que el colaborador dice que X recibió, y para tal efecto busco pruebas donde se indica que el colaborador estuvo presente en el lugar de la entrega del dinero, con lo cual entonces estoy garantizando que efectivamente el colaborador pudo haber vio ese hecho, ¿no? Vio el hecho de que X o que X recibió de Y 1.000.000. Claro, la discusión ahí estaría en la honestidad, ¿no? En la sinceridad de esta persona, si realmente podemos creer que este colaborador es sincero o no, pero, y esa puede ser un elemento que luego ya veremos que estaría en discusión. Pero al menos ya estamos garantizando que este testigo, al menos, sí puede decir lo que está afirmando porque estuvo presente en el lugar de los hechos donde se produjo la entrega, como ofreciendo otros elementos probatorios que nos permiten decir que X, que el colaborador estuvo en el lugar donde se produjeron la entrega del dinero, ¿no? Claro, la idea es que hay que garantizar que esta persona, que el testigo, sí nos puede dar un mínimo de información fiable. Claro, la discusión siempre va a estar en qué tan sincero y qué tan honesto, si podemos confiar en la honestidad de esta persona, ¿no? Y por esa razón, luego podemos pasar a otras, para levantar eso, podríamos pasar a otras formas de levantar la objeción que puede surgir sobre el colaborador. Pero ya al menos hemos garantizado que esta persona sí observó
los hechos sobre los cuales está este, declarando, esta persona a su vez no tiene problemas de memoria porque es algo que se graba fácilmente en los recuerdos de la persona. Entonces, y vamos así garantizando ciertos aspectos que nos permitan decir, ya, esta persona sí puede decir, puede afirmar lo que está diciendo, sí puede recordar eso que nos está diciendo. El problema, quizás un problema que se puede, donde podríamos tener dudas, es sobre la honestidad del colaborador. Segundo elemento es este punto de la evidencia corroborativa. La corroboración sería el acto de apoyo de una información por otra. La evidencia corroborativa, la evidencia corroborativa apoya la evidencia corroborada, ¿no? O sea, la declaración del testigo, del colaborador, al aumentar la probabilidad de la hipótesis. Acá quiero que se vea, ¿no? Recuerden siempre cuál es el hecho a probar, es que X recibió 1.000.000. Entonces tenemos el colaborador dice que X recibió 1.000.000 y tenemos otro medio probatorio que dice que X también recibió 1.000.000. La evidencia a corroborar, pues, ¿qué función? Hay dos posiciones acerca de la evidencia corroborativa, ¿no? ¿Cómo corroboramos esto de acá? Lo dicho por el colaborador. Para Walton y Reed, hay la evidencia corroborativa, o sea, que la evidencia que corrobora este dicho de aquí, del colaborador, cumple una función de apoyo para apoyar el valor probatorio de esto, de lo que dice el colaborador, y de esa manera aumenta el valor probatorio de lo dicho por el colaborador, ¿no? Quiero que se vea este cuadro. Lo dicho por o lo que está, la información proporcionada por este otro medio, lo que hace es apoyar lo dicho por el colaborador y de alguna manera levanta alguna objeción, la duda que puede mencionarse en algún momento, e incrementa por lo tanto, su valor probatorio. Eso es el planteamiento dado por estos autores, Walton y Reed. Ahora, hay otros, por ejemplo, David Coden, que él señala que cumple un fortalecimiento de la evidencia, pero donde en realidad tendríamos dos testimonios que apuntan hacia lo dicho por, ¿no? Hacia la hipótesis que queremos dar por cierto. Tenemos un testigo, el colaborador dice que X recibió 1.000.000, tenemos otro testimonio que apunta, ¿no? Entonces tendríamos dos testimonios que apuntan, el del colaborador, que puede ser dudoso, pero tenemos otro medio probatorio sobre el cual no pesa ninguna de esas objeciones, y también apunta en la misma dirección, ¿no? Entonces ya tendríamos dos pruebas que apuntarían a la misma dirección. Y estas son las dos posiciones que existirían. Yo creo que si bien sobre esto todavía falta, no hay acuerdo, no hay consenso y habría que ver cuál de las dos posiciones es la correcta. Intuitivamente me parece que la posición de Walton y Reed me parece que es la más adecuada. Y ahorita les voy a mostrar por qué. La posición de Gödel lo que nos puede llevar es a la doble suma de pruebas, ¿no? Si dice, C declara que ha empezado a recordar que fue abusada por D. El testigo T también declara haber recordado que vio a D abusando de C. Si cree que la declaración de T, o sea, del segundo testigo, aumenta el valor probatorio de C, sin reducir al mismo tiempo el valor probatorio que se debe extraer de la declaración de T, puede tener un valor probatorio infinito de las dos declaraciones. Primero usa la declaración de T para agregar mayor valor a la declaración de C.
Luego, esta declaración de C, que se encuentra, que tiene mayor valor, incrementado por la declaración de T, lo puedo utilizar para darle mayor valor a la declaración de T, con lo cual ambas declaraciones van incrementando su valor probatorio. Y claro, y ahí se va, creo que eso puede mostrar fácilmente cómo, si es que no se elimina una de ellas, entre ambas se refuerzan, se pueden reforzar de manera infinita, ¿no? Esto. Redmayne es un autor, es un abogado inglés que dice que la función de refuerzo de la evidencia corroborativa, si es que no se limita a cómo va a operar, cómo debería operar, podría llevar a la falacia de la doble suma de la prueba. Y esto lo vamos a ver acá. No. Ahí está, mejor lo muestro con este cuadro. Por ejemplo, si yo utilizo T2 para darle mayor valor probatorio a la declaración del colaborador, entonces esta declaración del colaborador ya adquiere un mayor valor. Pero si igual sigo utilizando T2 para decir que esta hipótesis acá se encuentra aprobada, en otras palabras, lo utilizo a pesar de que ya reforzó esto, estoy dándole un doble, estoy sumando, estoy agregando un mayor valor probatorio a T2, porque además de que T2 está sirviendo como refuerzo para lo que he dicho por el colaborador, T2, estoy utilizando T2 de manera independiente para probar esto de aquí. Lo cual estoy agregando de manera, sumando esa declaración a la probanza, a la probanza de la hipótesis del caso, ¿no? Sin restarla. Y eso es lo que quiere decir Redmayne, que esto puede llevar a la doble, a una suma innecesaria o a una suma de la evidencia corroborativa sobre la evidencia corroborada a efectos de dar una, por cierta, la hipótesis, la hipótesis última del caso, la hipótesis que se quiere dar por cierta. En realidad lo que ellos dicen es, una vez que este medio de acá se utiliza para reforzar, solo debe quedar esto de acá. Si lo movemos, solo debería quedar esto de acá. Una vez que esto ya, entonces ya cumplió su función de reforzar esta y solo debe quedar T1 corroborado para probar este hecho de aquí. Pero esto ya no se debe volver a utilizar porque la función que cumplía ese medio probatorio era de corroborar a la colaboración, la declaración del colaborador y nada más que eso. Por lo tanto, una vez que ya cumplió con esa función, debe salir del análisis o de los medios probatorios a valorar. ¿De acuerdo? Porque si no lo saco, ese medio probatorio estaría siendo doblemente sumado. Uno como refuerzo y otro como medio probatorio independiente. Lo cual hace que nosotros estemos sumando dos veces a un medio probatorio. Por eso creo que la posición de Walton me parece que elimina esa situación diciendo este medio probatorio va a ser refuerzo, o sea, la prueba corroborante o la evidencia corroborativa refuerza esto, pero una vez que cumple con reforzar a esta prueba de aquí, esta de acá desaparece del análisis y solo queda lo que está en el círculo, la declaración corroborada y nada más que eso. Y es lo único que debemos tener en cuenta para al momento de analizar si vamos a dar por cierto o no este hecho a partir de la prueba, de la prueba corroborada, ¿no? Espero que haya quedado claro. A veces puede resultar un poco
confuso ese punto. Un punto sobre la prueba, la evidencia corroborante, es que esta debe versar sobre lo mismo, deben tener el mismo, deben aportar el mismo contenido de información. Dos, deben ser independientes entre sí. Esto es, la existencia de la prueba corroborante o de la evidencia corroborante no debe depender de la existencia de la evidencia a ser corroborada, de la evidencia corroborada, sino que deben existir de manera independiente, ¿no? Claro, porque si no, las dos pruebas tendrían una misma fuente y por lo tanto no debería ser utilizada ahí, ¿no? Y el valor de la información corroborada, esta es la postura que está diciendo, la prueba corroborante agregará un mayor valor a la evidencia corroborada, y solo se tendrá en cuenta la información corroborada y nada más que ello. No vamos a tener dos pruebas, sino solo una, que es la evidencia corroborada. Y luego, ya entraría con el tercer punto, la evidencia convergente. Entonces tengo dos medios probatorios y cada medio probatorio me va a aportar información distinta. Por ejemplo, el primer medio probatorio me va a aportar la siguiente información. X tiene gastos por más de 1 millón. Puedo tener un medio probatorio 2 o un medio probatorio 3 que me dice que X ganó 100.000 soles y por lo tanto hay un desfase de 900.000 soles. ¿Cómo se explica eso? Claro, eso se puede explicar con el medio probatorio 2 que dice que el colaborador dice X recibió 1 millón de Y, ¿no? Si ustedes ven, cada medio probatorio me da información distinta, pero que cuando la miramos en conjunto, se explica bien por la hipótesis de que X recibió 1 millón de soles por parte de Y, como producto de sobornos para la entrega de una obra. Este sería el ejemplo. Ahora, ya terminando, y algunas conclusiones preliminares. Lo primero que yo haría es que trataría de que el testimonio del colaborador eficaz debe tener un mínimo de fiabilidad. O sea, lo que se tendría que determinar es que se tendría que probar que el colaborador eficaz me pueda dar información, me pueda aportar información útil para el proceso. O sea, que me pueda aportar que realmente él pueda aportar información admisible para lo que quiere, sobre lo cual quiere declarar. Entre ellos está que él haya observado los hechos sobre los cuales se está declarando, y dos, que él comprenda los hechos sobre los cuales se está declarando. A su vez, también creería que es importante que no tenga problemas de memoria, habría que evitar eso, y que no tenga problemas de percepción, etc., ¿no? Creo que el único, las dudas que siempre se pueden presentar ahí son sobre su honestidad o sinceridad, ¿no? ¿Qué tanto le podemos creer a alguien? Por eso se llama prueba sospechosa, ¿no? A alguien que ha cometido algún delito. Y para levantar esa objeción, ¿no? Una vez que ya, entonces sí podemos garantizar que esta persona sí nos puede aportar información sobre los hechos que está declarando. Y podemos probar eso, ¿no? Tenemos una serie de elementos que nos permiten acreditar que esta persona sí nos puede aportar información sobre los hechos que está declarando. Ahora, como ya les dije, siempre queda la objeción sobre su honestidad y sinceridad. Para levantar esas objeciones, podemos utilizar ya sea elementos de la estrategia de presentar evidencia corroborante, ¿no? A otro testigo que dé la misma información de y por lo tanto le pueda permitirnos levantar la objeción que se le plantea sobre la sinceridad, y el testimonio del colaborador podría ser quizás aceptado como
lo suficientemente fiable para dar por cierta una determinada hipótesis. O otra estrategia que podemos utilizar es la evidencia convergente, ¿no? Este testigo nos da, pero encontramos otros elementos probatorios en el caso que apunten en la misma dirección respecto de la hipótesis que queremos dar por cierta, ¿no? Esta es otra estrategia que se puede utilizar, ¿no? Como el ejemplo que puse hace algún momento, ¿no? El testigo, el colaborador, nos dice que X recibió 1.000.000 por parte de Y. Entonces, tenemos otros elementos como cuánto ganó Y el año pasado, o X, diré cuánto ganó 100.000, pero tiene gastos de 1.000.000. También tenemos otro elemento respecto a que Y no cumplía con algunos requisitos o fue favorecido respecto al incumplimiento, se les dio ciertas ventajas al momento de postular, etcétera, etcétera, que solo pueden ser explicados si es que hubo algún beneficio para Y, ¿no? Adendas, por ejemplo, ¿no? Otros elementos que en conjunto, vistos en conjunto, analizados en conjunto, son explicados por la hipótesis última que queremos dar por cierta en el caso. ¿De acuerdo? Entonces, ya en resumen, creo que el testimonio del colaborador siempre debe tener un mínimo de fiabilidad, ¿no? Debemos utilizar eso. Y luego, una vez que ya determinamos, y como siempre queda la objeción de su honestidad o sinceridad, podemos pasar a una segunda fase, que es cómo levantamos las objeciones que se pueden levantar sobre la honestidad y sinceridad del colaborador. Una estrategia puede ser presentando evidencia corroborante, esto es que evidencia independiente y distinta, que nos aporte la misma información del colaborador, o evidencia convergente, esto es evidencia que nos aporte elementos distintos, pero que en conjunto nos refuerza la hipótesis última que queremos dar por cierta. ¿De acuerdo? Y bueno, esto era, creo que ya quería hablar sobre la jurisprudencia, pero creo que ya estuve hablando 40 minutos, y estoy a su disposición para las preguntas. Espero que haya quedado más o menos claro alguna de las cosas que haya mencionado. Muchas gracias, y sí, quedo a todas las preguntas. Espero haber sido claro. Es un tema que todavía estoy recién analizando desde este enfoque de la lógica informal y de la teoría de la argumentación probatoria, ¿no? Entonces, algo que Bien, muchas todavía... gracias al Muchas magíster gracias. Augusto Higa Silva. Al no haber preguntas, continuamos agradecer por su brillante disertación, y a continuación daré lectura de la resolución de la Junta Directiva del Ilustre Colegio de Abogados de Cajamarca, número 154-2020-D-JD-ICAC, que resuelve: artículo único, reconocer y felicitar al magíster César Augusto Higa Silva por la labor académica desempeñada en la sociedad peruana al brindar su conocimiento para la formación de la comunidad jurídica con su magistral conferencia Apuntes sobre la corroboración de la declaración del colaborador eficaz, que forma parte del primer Congreso Internacional de Argumentación Jurídica y Probatoria, y al certificado que lo reconoce como ponente del primer Congreso Internacional de Argumentación Jurídica y Probatoria, en homenaje al ilustre jurista Jordi Nieva Fenol, otorgado por el Instituto de Derecho Constitucional y Argumentación de Cajamarca, IDCA. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Asimismo, agradecemos a los asistentes por su participación en este magno evento, y recordarles que están cordialmente invitados para mañana como día central del Congreso Internacional, el cual se llevará a cabo a las 8 de la mañana
con el reconocimiento como miembro honorario de la Orden del Dr. Jordi Nieva Fenol. Luego de ello, contaremos como primer ponente precisamente con el jurista Jordi Nieva Fenol a las 9 de la mañana, con el tema El proceso judicial, su desconocido origen y su intrigante futuro. Muchas gracias y buenas noches.